Falta mostrar algo. Y es que si yo tengo una señal que es g de n, que es resultado de la convolución de x de n con y de n, necesito demostrar que la transformada, que la convolución en el dominio de las muestras y la multiplicación de las transformaciones de las señales en el dominio de z son cosas similares. Entonces primero defino a g de n es igual, dada que esta es una operación de convolución, sería entonces la sumatoria desde k igual de menos infinito hasta infinito de x de k por y de n menos k, que es la definición de la transformada de la función de convolución. Y ahora a la señal g de n, que es esta, voy a calcular la transformada z de toda la función para obtener ahora algo que se llama g de z. Y la transformada z se expresa como la sumatoria sobre el índice n de menos infinito a infinito de la función que estoy transformando, que sería la suma desde k igual de menos infinito a infinito de x de k por y de n menos k por z a la menos z. Z a la menos z, que está aquí. Al igual que lo que hice con la transformada de Laplace, lo que voy a hacer para demostrar esto es invertir los órdenes de la sumatoria y invertir y entonces alternar los elementos que estoy multiplicando en este caso. Voy a poner primero el término de la suma de sobre k, o sea, voy a intercambiar este es sobre k de menos infinito a infinito. El término que está aquí, que sería x de k, multiplica a la suma de n menos infinito a infinito, estoy invirtiendo estos órdenes, que multiplica a y de n menos k por z a la menos z. Entonces, esta es una sumatoria sobre n de una señal que está corrida k muestras en el tiempo, multiplicando a z de la n. Esto es entonces la función de la transformada y de z, que está multiplicada por z a la menos k, que es el efecto del corrimiento de la función que está aquí. Y esto está multiplicando a este elemento que tengo acá, o sea, la construcción que me queda de este lado es la sumatoria desde k igual de menos infinito a infinito de x de k por z a la k, y esto que está ahí es finalmente entonces la transformada en z de la señal x, que multiplica a la señal y, y por lo tanto una convolución en el dominio del tiempo es una multiplicación en el dominio de z, que es lo que me faltaba demostrar y que ya sabíamos más o menos por el análisis que habíamos hecho antes. Entonces, si esta que está acá, o si yo digo que mi salida y de n es igual a la respuesta al impulso convolución con x de n, entonces ya sé también que y de z es igual a la multiplicación de las transformadas z de cada una de las señales que están representadas en este dominio, que es un nuevo dominio que le llamo z. Es más fácil multiplicar que hacer convolución, no siempre, pero se pueden, entonces son formas similares, y dependiendo de la complejidad del problema puedo escoger una u otra forma para poder resolver todo, recordando que siempre tengo que regresar al dominio del tiempo, porque estoy trabajando en el tiempo y no estoy vivo en las muestras y no vivo en este dominio que es el dominio de z. Esto era algo que me faltaba demostrar, y lo siguiente refiere a propiedades de los sistemas, o algo muy particular de los sistemas que se conocen como las eigenfunciones de los sistemas. Yo tengo un sistema lineal invariante en el tiempo, entonces aquí tengo x de t o x de n,
pasa esa señal, esa entrada del sistema, sale y genera una y de t o una x de, perdón, una y de n por acá. Entonces, lo que yo busco, las eigenfunciones, son funciones que al entrar o al pasar por el sistema pasan de manera transparente y solamente escaladas por un factor que depende del propio sistema que está expresado. Entonces aquí tengo mi función h, que dependerá si es continuo o discreto en S o de Z, y una eigenfunción de manera esquemática. Si yo tengo una psi de t, pasa por el sistema, está aquí, h, lo que voy a obtener a la salida es un factor, que es un factor que le voy a llamar el factor A, que multiplica a la propia señal de entrada, es la propia señal de salida. Lo mismo pasa entonces con el sistema discreto, donde esta que está acá sale así. Significa que pasa transparente o casi transparente la función, porque solo el sistema lo que va a hacer es escalarla y no cambiarle la forma a la propia función que tenía en la entrada. Esas funciones que pasan transparentes se les llaman las eigenfunciones, o en español las funciones propias del sistema. Son funciones que no alteran la forma o que no se alteran en la forma cuando pasan a través de este sistema que está expresado acá. En el caso de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, en los casos de los sistemas LIT, las eigenfunciones en el dominio continuo son las funciones las psi de t, sin igual a cualquier factor que está evaluado como e a la at, y en el caso del dominio discreto, de n es igual a lambda a la n, que está ahí. Si mi función está expresada así, entonces al pasar por el sistema de ecuaciones, esta función no va a ser alterada. Si yo reescribo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, y' de t más a veces más 5 y de t es igual a x de t, la solución particular de mi sistema, dado que la entrada es esta, sería igual a un término a por e a la at, y entonces esta función evaluada sería a por a e a la at, la derivada de esta función, más 5 veces a por e a la at, y esto es igual a por e a la at. Entonces puedo quitar este término, puedo quitar este término, perdón, estos a's no los puedo quitar, perdón, tengo que quitar es este. Está aquí. Y ahora encontrar el valor de a, que es justamente el término que está escalando acá, sería el que sí puedo eliminar es este y este, porque están ambos lados, esto es igual a 1, y entonces a por a más 5 es igual a 1, y por lo tanto el valor de a es igual a 1 sobre a más 5. Entonces el factor que está aquí, que es el término a, depende del exponente propio de la función que está ingresando por acá. Este término 1 sobre a más 5 es un escalar, y entonces la solución particular de mi sistema es de la misma forma con ese término que está expresado ahí por e a la at, que es el sistema. Esta sería la solución particular del sistema. Sobre todo si en este caso estoy diciendo que at es una función que es infinita, de menos infinito a infinito, entonces la salida del sistema es básicamente la misma función, pero con este término de escalamiento que está representado por acá. Esas son las funciones, las funciones de las eigenfunciones de mi sistema. Entonces déjenme evaluar y hacer un poco más de trabajo sobre estos términos que están expresados por aquí.
sea un sistema, por ejemplo, un sistema nuevo, de dB' de t más 3 dB' de t más 2y de t es igual a x de t. Algo no tan complejo, algo más o menos entendible. Entonces, esto podría representarlo justamente, tiene dos raíces, dos números que multiplicados de 2, dos números que sumados de 1, entonces serían 2 y 1 serían las raíces de este sistema que está expresado por acá. Y la forma, si yo sé que este es mi sistema, o sea, el sistema está ingresando esta parte x de t, pasa por el sistema, y tengo aquí mi función de transferencia, y sale mi señal y de t, conozco inmediatamente la función de transferencia con el que he desarrollado hasta ahora. La función de transferencia, al igual que en el dominio discreto, sería 1 entre los coeficientes s cuadrada más 3s más 2 del polinomio característico de mi sistema, que es esta parte que está ubicada por acá. Entonces la descripción del sistema la puedo dar en esta función de transferencia que está expresada aquí. Si la entrada x de t es igual a e a la a t minúscula, entonces la solución particular p de t va a ser igual a, le voy a poner el término b para no confundirme, por e a la at, y entonces empiezo a sustituyo los valores en la propia función de ecuación diferencial que tengo aquí arriba. La segunda derivada de esta función sería b por a cuadrada e a la at más 3 veces b por a por e a la at más 2 veces e a la at, y esto tiene que ser igual a la entrada, que es e a la at. Como todos los términos de aquí tienen el término e a la at, entonces este término se cancela, este término se cancela, este término se cancela junto con este, y entonces lo que voy a expresar, me falta una b multiplica a cuadrada más 3 veces a más 2, y esto es igual a 1, y entonces b es igual a 1 sobre a cuadrada más 3 veces a más 2. Una eigenfunción, este coeficiente que está aquí, es el coeficiente b que va a escalar a la salida, lo pude haber obtenido directamente al reemplazar en la función de transferencia el término del exponente de mi entrada. Si yo evalúo h de s en s igual a, lo que obtengo aquí es 1 entre a cuadrada más 3 veces a más 2, que es justamente el mismo término que tengo aquí. Entonces, ese factor que multiplica a las eigenfunciones en el dominio continuo es el término o la función de transferencia del sistema evaluado en el exponente de esta eigenfunción que está ubicada por acá. Para extender un poco más este análisis, déjenme borrar esta parte y analizándolo como funciones como transformadas de Laplace de estos sistemas. Entonces, si mi entrada x de t es igual a e a la at, la transformada de Laplace sería del estilo 1 sobre s menos a, para que esto sea s más a. Bueno, s menos a por aquí. ¿Sí? Así la forma de transformada de Laplace. Entonces mi salida y de s va a ser igual a mi función de transferencia h de s, que está expresada como 1 entre s cuadrada más 3s más 2, que multiplica a esto, que es 1 entre s menos a. Las eigenfunciones, que es justamente lo que estoy colocando acá, al pasarlas al dominio de Laplace, se convierten en términos que son factores primos y que multiplican a la propia transformada, a la propia función de transferencia del sistema.
Por lo tanto, puedo decir que este término que está acá, dado que esta ya es una fracción parcial, porque lo sé, porque lo estoy observando, entonces este término también podría haberlo expresado como a entre s cuadrada más 3s más 2 más un factor b, que lo voy a poner aquí, entre s menos a. Y el valor de b que puedo obtener acá sería igual a evaluar a mi función de transferencia, perdón, esto tiene que ser igual a 1 entre este término, los denominadores ya son iguales, entonces sería igual a el numerador que yo tengo, que es 1, dividido otra vez entre s cuadrada más 3s más 2, evaluado en s igual a, porque así es como descompongo y como obtengo las fracciones parciales para este sistema. Déjenme ponerlo un poco más extenso por acá. Entonces, para obtener el valor de b, que es este término, yo tendría que multiplicar b por s cuadrada más 3s más 2, y el resultado, evaluándolo, entonces si s es igual a para hacer que se cancele este término, entonces este valor tiene que estar evaluado en 1, porque es el numerador que tengo entre estos dos, y eso es lo que he hecho para las fracciones parciales, y por lo tanto el valor de b es igual a 1 entre a cuadrada más 3 veces a más 2, que sería entonces el término o el escalar de la eigenfunción que saldrá al pasar una exponencial a través de este sistema que tengo aquí. Es exactamente lo mismo que si yo lo hubiera analizado en el tiempo, pero las eigenfunciones tienen una riqueza propia, y es que la riqueza de las eigenfunciones me dice que el sistema no les va a cambiar la forma, y si puedo encontrar el valor del escalar, que fue muy sencillo a través de evaluar la propia función de transferencia en el exponente de la eigenfunción, entonces si yo tengo una sumatoria de funciones que son eigenfunciones del sistema, la salida será la sumatoria de las eigenfunciones, cada una escalada por su propio factor, sin tener que hacer un análisis más extenso de lo que había hecho hasta ahorita. Lo mismo sucede con el sistema discreto. Un nuevo sistema discreto, parecido al que tenía hace rato, pero voy a cambiar los términos de la entrada. Va a ser y de n menos 0.8 y de n menos 1 más 0.15 y de n menos 2 es igual a x de n más x de n menos 1. O sea, estoy sumando las entradas que están acá para construir entonces una nueva función. Mi entrada entonces es x de n, que está aquí, está por acá en el sistema, que es h en dominio z, y de n, y de acuerdo a lo que he desarrollado, yo sé que la función z, o sea, la función de transferencia sería 1 menos 0.8 z a la menos 1 más 0.15 z a la menos 2, y en el caso del numerador, aquí ya va a cambiar, porque ahora tengo 1 que corresponde a este, más z a la menos 1 que corresponde a este término que está definido como un retraso de la señal. La transformada z de x de n es x de z, la transformada z de x de n menos 1 es z a la menos 1 por x de z, y por eso ahora mi numerador cambia y ahora es de este estilo. Las eigenfunciones entonces de estos sistemas serán del estilo lambda a la n, aquí, y entonces la solución particular
yp de n sería igual a un coeficiente b que multiplica a la propia lambda a la n de acuerdo a lo que he desarrollado para el análisis en el dominio del tiempo. Sustituyendo estas dos ecuaciones en mi sistema que está definida por este sistema de ecuaciones de diferencias, entonces tengo b por lambda a la n, que es este término, menos 0.8 por b lambda a la n menos 1, que es este término, más 0.15 por b por lambda a la n menos 2, este término, y esto es igual a mi entrada, que es lambda a la n, más lambda a la n menos 1. Empiezo a factorizar lo que puedo factorizar en ambos lados. De este lado puedo factorizar el valor de b por lambda a la n, multiplica a 1 menos 0.8 lambda a la menos 1 más 0.15 lambda a la menos 2, y esto es igual, aquí puedo factorizar el valor de lambda a la n, que multiplica a 1 menos lambda a la menos 1. Lambda a la n está aquí, lambda a la n está acá, por lo tanto se pueden cancelar, y entonces el valor de b es igual a 1 menos lambda a la menos 1 entre 1 menos 0.8 lambda a la menos 1 más 0.15 lambda a la menos 2. Este término que está acá, este no es menos, este es más, perdón, no estaba escribiendo mal. Este término, que es el valor de b, estoy aquí encerrando en un cuadrado, es lo mismo que esta función, está aquí, pero evaluada en h de z, en z igual a lambda. Es decir, evalúo la función de transferencia en la base del exponencial que está por acá. Y entonces tengo 1 más lambda a la menos 1 entre 1 menos 0.8 lambda a la menos 1 más 0.15 lambda a la menos 2. Y finalmente entonces muestro que este factor, que es el factor que hace el escalamiento, que me va a decir por cuánto hay que multiplicar la propia función de entrada, lo pude haber obtenido o lo obtengo de ahora en adelante a través de evaluar la función de transferencia que obtengo de manera inmediata de la ecuación de diferencias en el término lambda que está ubicado por acá. Y al igual que lo que decía para el dominio continuo, si yo puedo expresar a x de n como una sumatoria de formas que son las eigenfunciones de mi sistema, encontrar la salida del sistema es mucho más fácil o lo puedo hacer mediante la sumatoria ponderada, donde cada vez que o cada elemento de la entrada lo pondero por el factor que puedo calcular de forma inmediata al sustituir en el valor de z, al sustituir lambda, perdón, z en el valor de lambda en la función de transferencia de mi sistema, que la obtengo de forma inmediata. Lo mismo sucede entonces si hubiera hecho el desarrollo en fracciones parciales. Entonces, en fracciones parciales, acá, fracciones parciales o en el dominio de z. Si esta es mi entrada, entonces la forma de la transformada z es 1 entre 1 menos lambda z a la menos 1. Esto es un factor primo, sin lugar a dudas. La función y de z es igual a la función de transferencia 1 más z a la menos 1 entre 1 menos 0.8 z a la menos 1 más 0.15 z a la menos 2 por 1 entre 1 menos lambda z a la menos 1, y este término que está aquí es otro término, es un término, perdón, factor primo de los elementos que ya había desarrollado en este lado. Por lo tanto, también puedo representar a esto como una fracción parcial, donde tengo aquí 1 menos 0.8 z a la menos 1 más 0.15 z a la menos 2. Aquí voy a poner un coeficiente a más b z a la menos 1 para ser consistentes con esto, más el término 1 menos z a la menos lambda z a la menos 1, y tengo el valor de z.
que son estas las formas de la fracción parcial que estoy generando. El valor de C va a ser el multiplicar este término, el valor de C va a ser este término multiplicando a este término. El valor de C va a ser igual a evaluar 1 más z a la menos 1 entre 1 menos 0.8 z a la menos 1 más 0.15 z a la menos 2 con z en el factor que está aquí, pues el valor de lambda. Entonces esta forma es justo igual, es la misma forma que había obtenido hace rato, sustituyendo los valores de lambda, y por lo tanto aquí sería lambda a la menos 1, lambda a la menos 1, lambda a la menos 2. Entonces, tanto en el análisis en el dominio del tiempo, que era este, como en el análisis en el dominio de z, que es este, obtengo el mismo resultado. Y por lo tanto, si puedo expresar una eigenfunción, o sea, el valor de, si esto es lambda a la n, está entrando a mi sistema, la salida va a ser h de z igual a lambda, que multiplica a lambda a la n en el caso del dominio discreto, y en el caso del dominio continuo, e a la at, que es la eigenfunción de mi sistema, tendré como resultado h por s igual, evaluada en s igual a, que multiplica a e a la at. Este término y este término son escalares, que los puedo encontrar de manera inmediata, porque aquí tengo entonces la descripción de la función de transferencia de mi sistema.